Bueno, empezar la entrevista, obviamente, estamos con el profesor Fernando Boller, periodista y comunicador, sobre todo en lo que es materia de marketing del uso de datos dentro de empresas. Bueno, partir preguntando ¿qué es el trabajo de un CRM? ¿Qué es CRM? Perfecto. Mira, el CRM se entiende bajo dos principales aristas. Si lo vemos desde la definición de la abreviatura, es Customer Relationship Management, que es finalmente la administración del relacionamiento con clientes, lo cual tiende a tener una perspectiva mucho más estratégica en cómo hoy día las compañías disponibilizan distintos mecanismos para afrontar justamente el relacionamiento, visto desde elementos que tienen que ver con la atención, por ejemplo, de reclamo o postventa, pero también desde algunos otros mecanismos de análisis de comportamientos de clientes para impulsar estrategias de recompra o upselling, de crecimiento de ticket de clientes. Eso es por una perspectiva. Y por otro lado, lo tenemos desde una mirada más técnica, que se entiende también dentro del mundo del CRM como parte de las plataformas tecnológicas, donde ahí también se subdividen grupos que tienen más enfoques comerciales, ¿cierto? Como otros también más de un pipeline, por ejemplo, de venta o de gestión de reclamos como tal. Entonces va a depender mucho también del área o de los perfiles profesionales con los cuales tú te involucres, en donde vas a encontrar distintas definiciones del concepto CRM o de lo que ellos entienden en el día a día a nivel profesional del CRM. Pero en el fondo tiende mucho más hacia la visión estratégica de cómo hoy día las compañías tienden a relacionarse con sus principales clientes, en el fondo, o también con sus principales grupos objetivos. Perfecto. El rol de un CRM, entonces, dentro de una empresa es finalmente gestionar gestionar los datos que se tienen para finalmente generar una mejor relación, un mejor acercamiento o un mejor posicionamiento dentro del mercado al público objetivo. Claro. Sí, ahí en el fondo las facilidades que nos entrega el CRM, por un lado visto desde los datos, tiene que ver con la gran capacidad de almacenamiento y de seguimiento que nosotros podamos hacer de los mismos clientes. Es decir, poder incorporar una serie de variables dentro de la plataforma que estén vinculados, por ejemplo, conectados a nuestro Data Lake o Data Warehouse, en donde cierta mimetización de datos de ciertas variables nos van a permitir tener un acceso mucho más rápido, mucho más limpio de algunas variables que incluso pueden ser calculadas previamente o dentro del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tener datos no solo de contactabilidad, sino también de tener patrones, por ejemplo, de consumo, cuál es el tipo de producto que ese cliente ha estado comercializando históricamente con la compañía, o, por ejemplo, también llevado a alguna historia vinculada con algún tipo de situación, como un seguro contractual, por ejemplo, o algún tipo de producto más no tan comercial como no tan directo como físico, me refiero a no tangible, en donde ahí uno pueda comprender el histórico de comportamiento, por ejemplo, vinculado a un ISAPRE o algún seguro médico, de cuáles han sido las prestaciones que adquirió, por ejemplo, cuáles fueron las clínicas preferentes donde se atendió. Asimismo, también incorporar otro tipo de variables como medición de experiencia, por ejemplo, dentro de algún viaje, etcétera, y hacer un registro completo de la historia de ese cliente para nosotros poder, en el momento en que a lo mejor tenga algún grado de fricción, algún reclamo o una insatisfacción con algún servicio, los agentes, por ejemplo, de postventa puedan directamente atenderlo y ir a esa información concentrada para responder a su solicitud, o directamente desde ahí gatillar algún accionamiento entendiendo que es un grupo específico de clientes como un grupo propenso a migrar o un grupo propenso a crecer dentro de la compañía, poder ofrecerle una alternativa más viable en función de lo que nosotros podamos ofrecer como compañía. Perfecto. Ahí hay dos palabras que me gustaría que precisáramos. Uno, seguimiento. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de seguimiento? Y dos, habló de Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? ¿Qué significa eso para un CRM? Y qué es básicamente qué es lo que es para un consumidor un Data Warehouse. ¿Qué significa? Perfecto. Parto por la última. Te nombré dos conceptos, que es el Data Lake y el Data Warehouse. El Data Lake es como el lago de datos, en el fondo, que es donde está almacenado toda la data bruta, estructurada, no estructurada de una compañía. Y el Data Warehouse, en el fondo, es cuando ya está mucho más ordenada, en el fondo.
Esto tiene un principio mucho más arriba que tiene que ver con el gobierno de datos o las políticas de gobierno de datos dentro de una compañía, que en el fondo tienen que ver con cómo se administran o cómo se resguardan la información, y asimismo también habla del concepto de gobierno porque tiene que haber un responsable, hay una jerarquía y hay ciertas personas que pueden acceder dentro de la compañía a cierta información, pasando por el delegado, por ejemplo, de protección de datos o de gobierno de datos. Y en el fondo también hay todo un control y un sistema de para qué o cuál es la finalidad en el fondo para la utilización o explotación de esos datos dentro de la compañía, muy alineado también con las nuevas normativas de privacidad y protección de datos personales y asimismo también con ciberseguridad. En el fondo esos son como los grandes conceptos. Si los vemos como parte de la organización, hoy día principalmente las empresas están invirtiendo mucho más en gobierno de datos, porque finalmente el concentrado de información es el activo hoy día más valioso para las compañías, incluso más que sus propios clientes, porque en el fondo es el material que te permite conocerlos de mejor forma y estudiar de una mejor forma el mercado al cual tú estás apuntando. Entonces, la medida en que esas estructuras de datos pueden ser consumidas por parte de distintas áreas involucradas, como por ejemplo puede ser un área de clientes particularmente, hoy día nos da la facilidad de mimetizar ciertas variables que para el área de cliente en específico son de valor, para poder mimetizarlas e integrarlas en un CRM, pensando también en la estrategia de CRM, en la estrategia de relacionamiento en el fondo con clientes. También ayuda a algunos otros conceptos que tienen que ver con inteligencia cliente, inteligencia de negocio, etcétera, que en el fondo es tener un mayor control de los datos y cómo explotar esos datos en función de una mejora en la experiencia del cliente y que eso apalanque en el fondo un mejor resultado o un mejor retorno de la inversión que nosotros ejecutemos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del concepto de seguimiento, tiene que ver con cada uno de los distintos proyectos que nosotros podamos hacer en función de esta estrategia relacional. En el fondo hay estrategias que tienen que ver más hacia la comercialización, por ejemplo, de un producto. Entonces nosotros podríamos, pensando en una estrategia, pensada, si nos situamos en una industria como la de repuestos automotrices, nosotros perfectamente podríamos decir, ok, nosotros tenemos un comportamiento histórico de nuestra cartera de clientes, podríamos a partir de ese conocimiento generar estrategias de relacionamiento en base a segmentos. Entonces podríamos principalmente aplicar modelos predictivos o modelos de segmentación que nos ayuden a entender patrones de recompra, ¿cierto? O de segmentación para nosotros poder ir clasificando de una mejor forma y apuntar mucho más específico una oferta comercial que puede ser integrada directamente desde esta tecnología del CRM. En el fondo buscar también el canal correcto, el momento correcto para enviar el mensaje correcto, en el fondo. Entonces, mediante esa inteligencia de clientes nosotros podríamos identificar segmentos desde alto a bajo valor o en el fondo también de quienes son más fanáticos de los repuestos automotrices o de los chiches del auto, aquellos que estén más, por ejemplo, familiarizados con elementos ya de mecánica más dura o algunos que tengan que ver con una perspectiva mucho más superficial, por ejemplo, cambiar cada cierto tiempo los neumáticos o tenerlo mucho más limpio, más maniático de la limpieza, por ejemplo, y ir viendo distintos perfiles. En el fondo también hay que entender que los consumidores, así como en la vida, somos todos distintos, todos perseguimos distintos objetivos y en el fondo con las empresas pasa lo mismo. Pese a que todas, por ejemplo, si nos vamos a este mercado que te ponía como ejemplo, venden repuestos automotrices, asimismo como hay distintos tipos de productos, también hay distintos tipos de consumidores que buscan esos productos. Entonces, en el fondo, estas mecánicas lo que te ayudan a hacer es agrupar de una mejor forma para llevar o impulsar ofertas comerciales de una forma mucho más inteligente o incluso lograr patrones de predicción de comportamientos. Por ejemplo, cada cuánto tiempo un cliente va a volver a comprar en función también del análisis de su data histórica. Ahí hay frecuencia, por ejemplo, de cada cuánto tiempo asiste, cuál es el ticket promedio, por ejemplo, de ese segmento, que son las variables o los enfoques principales que una empresa escala a nivel de datos, que es el RFM, que es la resistencia, frecuencia y monto de un cliente, pero también hay elementos mucho más avanzados de Machine Learning, como te decía, los modelos predictivos o modelos de propensión, que en el fondo nos ayudan a entender de una mejor forma cuándo un usuario en específico va a necesitar hacer un siguiente servicio. En ese respecto también se entiende de que por más que un cliente a lo mejor tenga una propensión de compra o una frecuencia de compra mucho más próxima, mucho más cercana, es decir, a lo mejor compra todas las semanas, es muy probable que la batería no la vaya a volver a comprar la próxima semana, porque ya compró una y por lo tanto también hay que mezclar ciertas variables como el tipo de producto que está comprando. Entonces, la integración del entendimiento de no solo los patrones de comportamiento, sino también qué consume, cómo consume, a través de qué canal lo compró,
cómo se relacionó con la compañía, cuánto demoró en tomar la decisión, son variables de valor hoy día para la empresa para poder enfocar y ofrecer servicios y experiencias mucho más gratas y omnicanales en el fondo para que los clientes tengan mejores experiencias de vida. En el fondo, la perspectiva de las empresas hoy data driven o que toman un foco del uso de los datos es justamente tener una mirada mucho más orientada a que las personas tengan mejores vivencias, mejores experiencias, hacerle la vida mucho más grata y mucho más fácil en el fondo. Esto, el nivel de usuario, ¿qué significa? ¿Qué datos las empresas tienen de mí para poder saber qué es lo que quiero comprar, qué me interesa, qué datos estoy dándole a la empresa, sea por conocimiento o sin conocimiento, y cómo las empresas manejan esos datos en el sentido de qué puede decirles, por ejemplo, de mí mi edad, mi género, la comuna donde vivo, etcétera. Todos los datos que tengan, ¿qué le dicen de mí a la empresa? Perfecto. Mira, es una pregunta bien interesante porque en el fondo hoy día estamos en un proceso de transición muy importante a nivel país en torno al uso de datos por parte de las compañías y a nivel de protección de datos personales. Chile mantiene una ley de protección de datos personales que en realidad el nombre oficial es de protección a la vida privada, que data de 1999. Chile fue pionero en América Latina en tener una ley de este tipo, un poco inspirándose en la ley orgánica española, que tenía como origen justamente la protección de la privacidad. Y en el fondo desde allí se instalan en Chile 4 principales derechos para los ciudadanos en el fondo vinculados a la protección de sus datos o cómo las empresas o las distintas instituciones del país utilizan la información de las personas. En ese respecto, estos derechos son los conocidos los derechos ARCO, que tiene que ver con el acceso, rectificación, cancelación u oposición de la información por parte de los ciudadanos para con las empresas. Y asimismo también hay algunos otros mecanismos que tienen que ver más con el habeas data, por ejemplo, que son principalmente recursos de protección que las personas pueden solicitar mediante una apelación con una empresa, en donde las personas principalmente hacen uso de su derecho a que la empresa o la institución en particular elimine cierta información personal de sus registros de base de datos. Eso es como parte de lo que hoy día existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También ese principio en particular se conocía como derecho al olvido. Hay algunos también ahí disputas como bien normativas de ciertos juicios que se perdieron, porque en el fondo el concepto específico de derecho al olvido no existe en Chile. Hay otro tipo de derechos que se pueden hacer o uso de ciertos derechos como el derecho a cancelación u oposición, etcétera, que son cosas más técnicas que en el fondo hoy día no existen, pero era importante también reforzarlo porque estamos en un marco en el cual la ley hoy día, pese a que existen derechos y exigen que se cumplan esos derechos como parte de la ley, no hay sanciones efectivas y asimismo tampoco hay un organismo que esté encargado de proteger de forma proactiva, ni siquiera reactiva, a los ciudadanos hoy día en estas materias. ¿Y a qué me refiero con esto? El 2018 se instauró como parte de la actualización de la Constitución el artículo 4, que explica que en el fondo tiene que haber un cumplimiento específico de la ley de protección de datos, o sea que se instauró como derecho constitucional la protección de los datos personales. Pero en el fondo seguimos en tierra de nadie y hoy día las empresas en el fondo pueden seguir haciendo uso de la información de las distintas personas en función de la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley actual? Que hay derechos pero no hay sanciones y por lo tanto mucho no se puede hacer. Ya eso es como más que todo para el contexto, para que tú también me puedas entender un poquito de en qué situación está. Me voy a dar como la vuelta bien larga explicativa. Y en ese respecto también hay algunos otros puntos importantes. Por ejemplo, yo te hablaba de que no hay un organismo en ese sentido como encargado, como tal, de llevar este tipo de instancia. Lo que sí existe hoy día es el Consejo para la Transparencia. Ahora tú me dirás, ¿qué tiene que ver el Consejo para la Transparencia? Que en el fondo es el organismo habilitado para que las distintas instituciones públicas entreguen información con un elemento que tiene que ver con la protección de datos. Es la misma pregunta que muchos especialistas y muchos técnicos también se hacen, yo también me la hago, porque en el fondo es el órgano que quedó encargado hoy día de llevar en el fondo todos esos procesos
pero que entendiendo también desde la filosofía se contraponen entre sí. Pero eso mismo, hoy día el Consejo para la Transparencia muchas veces establece cierto reclamo o hace anuncios públicos o llama también a prudencia en ciertos organismos, pero hoy día lo mismo, no hay sanciones efectivas porque no tiene ninguna capacidad. ¿Quién tiene sí hoy día una capacidad o un rol mucho más preponderante? Tiene que ver con el CERNAC. ¿Por qué? Porque hay una actualización de la ley Proconsumidor, en el fondo que se aprobó hace un par de años. No recuerdo exactamente la fecha, pero la ley Proconsumidor en el fondo viene a garantizar los derechos de los consumidores en el fondo de una forma mucho más agresiva. En el fondo se habla de que le pone dientes al CERNAC, ¿cierto? Este león sin dientes, hoy día este león tiene dientes y en el fondo hoy día los ciudadanos tienen la garantía de que ante un mal uso de los datos para fines comerciales tienen que pasar por un proceso de garantía del respaldo de los datos, de la administración del consentimiento y una serie de elementos, pero siempre y cuando sean en función de una relación de consumo. Y eso también es súper interesante. ¿Cuál es el rol dentro de esto de la Agencia de Protección de Datos? Hoy día la Agencia de Protección de Datos como tal en Chile no existe. Hoy día lo que existe sí es una actualización normativa que se aprobó en diciembre del año pasado, que es la ley 21.719, que es la actualización de la ley de protección de datos. Ahí ya tenemos un primer cambio semántico de pasar de la ley 19.628, que es protección a la vida privada, a una ley específica de protección de datos. Esta ley de protección de datos lo que viene en el fondo es a instaurar justamente una agencia de protección de datos, como ocurre justamente también en España, y que en el fondo es este organismo autónomo, independiente, que garantiza o llega como un rol fiscalizador, ¿cierto?, a las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, respecto al uso de los datos. Puntos importantes también de esta nueva normativa, como bien específico, acceso también limitado o bien orientado en términos del acceso de fuentes públicas. Ahí habían varias discusiones en términos de a qué datos se podrían acceder, y otros elementos que tienen relación con justamente garantizar estos derechos ARCO, más la P, que tiene que ver con el derecho a portabilidad de los datos. Y eso es súper interesante porque hay un concepto técnico que tiene que ver con la administración del consentimiento. Y para ahí yo creo que voy englobando un poco y apuntando hacia tu pregunta. Este nuevo, en el fondo, requisito para las organizaciones viene a cambiar las reglas del juego en general. ¿Por qué? Porque hoy día, en la situación actual en la que estamos, esperando a la entrada en vigor de la ley en diciembre del próximo año, en diciembre de 2026, las organizaciones pueden hacer uso, en el fondo, de los datos de una forma ilimitada. ¿A qué me refiero con esto? Desde una perspectiva más jurídica o legal, hablando con muchos abogados entendidos de esta materia, me explican o siempre ponen el ejemplo de que el Estado no hace lo que la ley no le permite y en el fondo el rol privado hace todo lo que la ley no le diga que no haga. Y en ese escenario hoy día nos encontramos. Hoy día vemos que, por ejemplo, hay grandes grupos económicos que están asociados a mecanismos de venta en retail y por más que tú a lo mejor entregues tus datos para un fin específico que tiene que ver con la entrega de una boleta o el correo electrónico, por ejemplo, hoy día tú te ves obligatoriamente suscrito a una serie de contenidos que te envían a ti como parte de ofertas o productos que ellos creen que te podrían llegar a interesar, pero que en el fondo no fue el consentimiento expreso el que tú diste para esa finalidad, sino más bien que fue para un fin transaccional, como la entrega de una boleta, por ejemplo, por el correo electrónico. Y peor aún, no solo te suscriben a esa empresa en específico donde tú compraste, sino que muchas veces te suscriben a empresas del grupo o venden tu base de datos muchas veces a otras empresas para que a ti te contacten ejecutivos comerciales o de distintas otras empresas para influenciarte a nivel de compra, a nivel de lo que se entiende como marketing directo. Hoy día eso se sigue haciendo, es parte de las malas prácticas, lo mismo también con parte de los agentes comerciales, vendedores de seguro, vendedores de banca, que en el fondo compran bases de datos muchas veces. Hay empresas que las siguen comercializando en el fondo y a partir de esas bases te notifican con una finalidad que en el fondo hay un propósito más transaccional o más desde la oferta y la demanda, pero que en el fondo obviamente también está pasando por encima de tu derecho como consumidor o como persona en el fondo, porque tú tampoco diste tu consentimiento.
Y hoy día con esta nueva normativa las empresas van a estar muy reguladas en el fondo para que tengan una administración del consentimiento o un motor de administración del consentimiento que en el fondo va muy conectado con los conceptos que te hablaba antes del gobierno de datos, por ejemplo, en donde hoy no solo las empresas tienen que tener un control mucho más riguroso de la información que almacenan de los clientes, sino también cómo la usan. Y pensando también en estos modelos predictivos, etcétera, hoy día las compañías o el día de mañana en el fondo van a tener que hacer seguimiento o consultar específicamente, por ejemplo, cuando tú suscribes un contrato, si es que estás de acuerdo o no con el uso de tu información, por ejemplo, y de qué datos para un modelo, por ejemplo, de segmentación o un modelo de propensión o un modelo que mejore tu experiencia como cliente o te entregue ofertas y promociones mucho más personalizadas, ¿cierto? Que son estos, en el fondo, términos y condiciones. Pero no solo ahí, no solo como lo que hoy día existe como un aceptar que muchas veces no leemos, sino también con cuándo fue que tú diste ese consentimiento, para qué tipo de datos tú diste ese consentimiento, cuál fue la finalidad para la cual tú diste ese dato específico y en el fondo tú como consumidor hoy día vas a tener derecho a poder hacer uso de lo que establece la ley como parte del acceso, o sea, tú decir cuándo yo di acceso a mis datos o al uso de mis datos para esto y ellos van a tener que respaldarte y decirte, mira, tú en tal fecha, en tal mes, en tal día, a tal hora, hiciste una firma de tu consentimiento expreso para esta finalidad. Lo mismo también con la cancelación, tú podrías el día de mañana decir, ¿sabes qué? Me arrepentí, ya no quiero que mi dato sea utilizado para esta finalidad y la empresa va a tener que notificarte de que efectivamente ese dato fue suprimido, por ejemplo. O asimismo también en temas de portabilidad, tú también vas a poder retirar ciertos datos de una empresa y poder migrarlo a otra empresa para que ese histórico de comportamiento también sea utilizado, por ejemplo, pensando en mejores experiencias. En el fondo, la ley va a garantizar este respeto por la privacidad de los ciudadanos, entendiendo también de que el ciudadano es únicamente el que debe preocuparse también por su derecho y de sus consentimientos expresos para el uso o tratamiento de esos datos. Y por otro lado también llega a darle muchas más tareas o dolores de cabeza en el fondo que tenían muy pendiente hoy día las empresas, tanto públicas como privadas, en la administración de los datos. Ahí hay dos preguntas. Uno, ¿qué tipo de datos maneja una empresa de mi consumidor? ¿Qué tipo de datos tiene la empresa sobre mí? Y segundo, hablamos de gobierno de datos, gobernanza de datos. Es algo que practican muchas empresas. Si tenemos que ponerle un porcentaje, ¿cuántas realmente en Chile practican de forma correcta lo que es la gobernanza de datos en este momento? Te respondo a la última primero. A nivel de gobierno de datos no hay una cifra clara, ni tampoco te podría dar un porcentaje en el fondo mucho más aterrizado a la realidad que nos indique cuántas empresas tienen efectivamente un gobierno de datos. Probablemente hay muchos estudios de estas grandes empresas consultoras como Accenture, McKinsey, en el fondo que te pueden dar algunas cifras estimadas, pero en el fondo desde mi experiencia o de lo que yo veo como consultor muchas veces en estas materias es que hoy día las compañías ni siquiera han tomado en consideración el concepto, muchas de ellas. Hoy día las empresas, pese a que tienen la presión de una ley de protección de datos que entra en vigor en algunos meses nomás, no le han puesto tampoco los enfoques críticos que esto va a merecer. Y eso también obviamente es preocupante, porque va a llegar el día de mañana en que esta agencia de protección de datos va a aprovechar de buscar a su niño símbolo en el fondo dentro del mercado y va a llegar con las penas del infierno a establecer sanciones que por normativa hoy día pueden llegar hasta el 4% de los ingresos anuales de una compañía en caso de falta recurrente. Por lo tanto, es parte de lo que va a suceder sí o sí, y mediáticamente así en Chile ha ocurrido con otro tipo de normativa, como lo que ocurrió en el CERNAC, y probablemente en el matinal el día de mañana vamos a estar viendo a muchas empresas juzgadas por toda la ciudadanía por el mal uso de la protección de datos. Y creo que eso también es súper interesante de entender. Desde algunas compañías en las cuales he trabajado hemos hecho el esfuerzo también justamente de entender cómo está el mercado, en el fondo una especie de benchmark,
Y también pasa de que muchas empresas son reacias a responder ese tipo de preguntas técnicas, por desconocimiento técnico justamente, o dos, porque no saben tampoco dominio del tema, o no saben también si es que están a cargo de poder entregar o no esa información. Hay mucho desconocimiento en el fondo en Chile de estos temas, y yo creo que es un gran desafío que tenemos a nivel de industria. Entendemos que hay empresas más grandes que las tienen en control hace mucho tiempo, principalmente aquellas que tienen representación en Estados Unidos, particularmente en California, empresas de tecnología que muchas veces tienen presencia no solo en Chile, sino que en el mundo, y algunas otras de origen europeo, que justamente también por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ellos también sostienen desde 2018 la obligatoriedad del concepto de la transterritorialidad, en el fondo, que es que una empresa que forma parte de la Unión Europea y está suscrita a este Reglamento General de Protección de Datos, que es el RGPD o GDPR, dependiendo si en español o en inglés, tienen que hacer uso del resguardo estricto de la protección de datos con todos estos mecanismos que te comentaba anteriormente, que en el fondo se asimilan mucho. Hoy día la ley de Chile se inspira justamente en este reglamento general, y las personas o ciudadanos europeos están súper resguardados en el fondo, y las empresas que traten datos de ciudadanos europeos, es decir, si una empresa en Chile va a tratar datos de un europeo, tiene que cumplir con esa normativa o está expuesta a las mismas sanciones, o viceversa. En el fondo, estas empresas que están en Europa y que comercializan o usan datos de personas de otros países también están obligadas a cumplir con estos estándares. Y asimismo en Latinoamérica hay algunos otros países también que han avanzado en estas normativas. Hablamos de Uruguay, por ejemplo, Argentina, Colombia, incluso Perú también tuvo una actualización de ley de protección de datos, que en el fondo también se entiende ahí que no hay ciertas sanciones tan estrictas, pero sí al menos es tendencia en Latinoamérica en el fondo que cada vez se apunta más hacia allá. Pasamos de ser pioneros a estar muy atrasados, y creo que es un gran desafío, por un lado en temas de protección de datos y por temas de gobernanza de datos, que creo que hoy día también estamos al debe, porque en el fondo si ves hoy día cuáles son las buenas prácticas que existen hoy día en el mercado en temas de gestión del relacionamiento con el cliente, son pocas o muy pocas en el fondo. Y hoy día estamos expuestos a las mismas prácticas en las cuales vemos que nos están llegando correos electrónicos de marcas o empresas a las cuales nunca lo solicitamos. Tampoco sabemos de dónde obtuvieron ese dato. Y para qué ir más lejos, hoy día también el Estado está en deuda en ese sentido, porque hoy día hay páginas como Rutificador, en el fondo, que provienen de datos de el CERVEL, que fueron comercializadas hace muchos años y nunca se supo quién las compró ni nada. Se cargaron en un sistema, en una página donde el dueño del dominio no es público, por lo tanto nadie sabe quién es, y esa información hoy día está en el sistema. Entonces hoy día alguien con solo tu nombre puede acceder a tu dirección y a tu root, o viceversa. Con tu root puedes acceder a información que hasta ese momento estaba actualizada. Hoy día ya existieron también ciertas alarmas, y eso ya no se usa, pero más desde una perspectiva ética de parte de las organizaciones, más que porque existe una ley en el fondo o porque está prohibido. Y creo que en ese sentido ha habido un cambio social importante en temas de adquirir una mayor sensación o una mayor exigencia en términos de cuál es la importancia de mis datos, a quién se los comparto y cómo yo me preocupo por la cantidad de datos que existen de mí, tanto en Internet como fuentes públicas, como también de las empresas que tienen acceso a estos datos y qué es lo que ellos pueden hacer o no con esos usos. Y ahí se conecta con la primera pregunta que tú me hacías, en el fondo. ¿Qué información hoy día tienen de mí las empresas? Hoy día como tal, tú también tendrías ese derecho de ir a preguntarle a una organización privada qué datos manejan, y ellos estarían también en las condiciones de tener que responderte. Bien, vuelta un poco a la realidad. Hoy día también hay empresas que ni siquiera saben cuándo le enviaron un último correo electrónico o cuál fue la historia de correos electrónicos que te enviaron, porque no hay tampoco un registro, no hay inversión en ese tipo de cosas, y también los costos de almacenamiento de esa data histórica también son muy, muy costosos. Por lo tanto, hoy día las empresas muchas no lo están haciendo, pero también es parte de lo que tú podrías exigir, ¿cierto? A nivel de datos concretos, hay datos que tienen que ver más con un fin comercial, como te explicaba al principio, que tiene que ver más con tu root, ¿cierto? O tu nombre, pero tiene que ver también con una finalidad específica, que es justamente la entrega de tu boleta o tu comprobante, etcétera. Y algunos otros datos que en el fondo tú vas entregando en la medida en que estableces una
una compensación por la entrega de ese dato. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy día cuando tú entras a una página y te suscribes para poder acceder a algún programa de fidelización, por ejemplo, o algún beneficio por suscripción de una primera compra con 10.000 pesos de descuento o con un 10, un 20% de descuento, hoy día tú estás haciendo una transacción finalmente de tus datos. Tú le estás entregando a la empresa esa posibilidad, en el fondo, de comunicarse proactivamente contigo porque tú estás entregando esa información a cambio de, obviamente, obtener un producto o un bien o un servicio adicional, por ejemplo. Entonces, esos datos también tienen que ver con cuál es la finalidad o cuáles son los términos de condiciones por los cuales tú estás suscrito, que muchas veces también, como te decía antes, no los leemos, pero que es también súper importante hoy día en el contexto actual entender cuáles son esos datos. Esas son como las datas en el fondo que tienen que ver más con una finalidad transaccional. Ahora, dependiendo de la industria, también van a haber distintos tipos de datos a los cuales cada industria le va a interesar más tener o saber de ti. Por ejemplo, si nos vamos en el caso de automotriz o en el servicio, por ejemplo, de venta de créditos automotrices, muchas veces tú también vas a tener que cotizar, ¿cierto? En sistemas online, y para acceder a esas plataformas vas a tener que ingresar tus datos para que un ejecutivo te contacte. En el fondo también ese tipo de empresas hoy día almacenan ese tipo de información y contratan o compran datos externos que son fuentes públicas. Por ejemplo, el padrón de patente o de comercialización de vehículos. Entonces, en el fondo tú podrías acceder como empresa a cuántos autos se compraron, cuál fue el modelo del auto, etcétera, y hacer cruces de información para entender, ok, cuántos autos este compadre tuvo, si es que es más sujeto a pagar los créditos o no, por ejemplo, boletines comerciales, etcétera, que uno podría ir comprando como fuentes externas para poder complementar cierta data, o historias de riesgo, por ejemplo, crediticio, para poder armarte un perfil en el fondo y saber si es que eres sujeto a crédito o no para yo poder entregarte un vehículo, por ejemplo. O asimismo también si nos vamos a las empresas de seguros de salud, también existen también otro tipo de datos que muchas veces se acceden o se compran para poder ofrecerte mejores condiciones en el fondo. Pero ahí también entramos en otro tipo de datos que muchas veces también las empresas almacenan o tienen de ti, pero que en el fondo también están súper limitadas por la tipología del dato, que también es un elemento que hoy día existe en la ley, que es la categorización entre un dato personal, un dato estadístico, un dato sensible, en el fondo. Que los datos estadísticos principalmente son porcentajes promedios sobre cierto accionamiento no identificable de una población en particular, y los datos sensibles responden, por ejemplo, a datos financieros, como los que te hablaba recién, en donde a lo mejor yo tengo tus condiciones de mora, de morosidad, cuánto tú adeudas o cada cuánto tiempo tú pagas, y esa información, por más que yo la almacene, muchas veces yo no puedo hacer uso en ciertas limitantes de esos datos. Insisto, no hay tampoco como sanciones efectivas, pero en el fondo lo que se presume es que yo no podría hacer mal uso de esa información, por ejemplo, como parte de un algoritmo donde se sesgue para ver a quién le entrega un crédito y no, por morosidad, por ejemplo. Porque ahí estaría sesgando el modelo y en el fondo estaría tomando una decisión, en el fondo, que te va a afectar a ti como consumidor, por ejemplo. O datos sensibles, por ejemplo, como ISAPRE o empresas de salud, que hoy día saben en qué clínica te atendiste, probablemente a lo mejor tienen el registro de que tú compraste un bono, por ejemplo, para fines oncológicos, y a lo mejor hiciste uso de ese bono y que por lo tanto, por condición o por consecuencia, se podría interpretar que tú tienes cáncer, y por lo tanto ellos tampoco podrían hacer una clasificación, por ejemplo, en decir, ok, vamos a hacer una campaña, por ejemplo, para venderle seguro oncológico a todos los que tuvieron cáncer, por ejemplo, o a todos los que tuvieron acceso a eso. Suena duro, pero en el fondo muchas veces también, si lo ves desde adentro de la empresa, muchas veces así la gente comercial lo piensa. No es por demonizarlo en el fondo, porque ellos persiguen objetivos comerciales, pero claro, uno también tiene que tomar en consideración de que son datos sensibles y que por lo tanto yo no puedo discriminar o segmentar de una forma arbitraria por ese tipo de condiciones. Bueno, ahora yendo más hacia el lado de, obviamente, conocimiento profesional, pero más de opinión, ¿dónde consideras que está el nivel de conocimiento de la población sobre los datos que maneja las empresas? Ok, mira, te tengo algunos datos respecto a eso, déjame acordarme.
Ya, igual te lo voy a leer como para que quede para el registro, porque en el fondo nosotros trabajamos en una de las empresas en un estudio que tiene que ver con datos de privacidad para entender cómo hoy día las personas también entienden el uso de sus datos. No solo una perspectiva de cómo las empresas hoy día están a nivel de datos, sino también desde una perspectiva del ciudadano, ¿bien? Cómo entiende que hoy día existe este tipo de normativa, etcétera. Y en el fondo los datos nos arrojan que el 22% de los chilenos conoce sobre la existencia de una ley de protección de datos, o sea, 2 de cada 10. Es muy poquito en el fondo. Y vemos también que hay altos niveles de desconocimiento sobre el proyecto que actualiza la ley de protección de datos, lo cual también nos da luces de que las personas no están conscientes de que hoy día existe una regulación específica, ni tampoco una ley que está pronta a entrar en vigor, que garantice ese derecho. Por lo tanto, ahí también como país tenemos un desafío en temas de conocimientos normativos sobre nuestros derechos, ¿cierto? Y nuestros deberes también, por supuesto, como ciudadanos. Y creo que eso también abre un espacio súper interesante de discusión. Este estudio también lo que nos hace es poder comprender quiénes son, o desde la perspectiva del ciudadano, quiénes se benefician más entre el intercambio de datos. Y ahí nos habla también de que el 80% de las personas creen que son las empresas privadas las que más se benefician en esta transacción de datos, en el fondo, y solo el 40%, es decir, 4 de cada 10 aproximadamente, comprenden que este dato, esta entrega de los datos, considera un fin a cambio de un beneficio. O sea que ellos interpretan o son conscientes de que yo te puedo entregar mis datos siempre y cuando tú me entregues algo a cambio. O sea que también tenemos ahí cerca de 6 de cada 10, 60% de las personas que entregan sus datos se sienten agobiadas, saben que efectivamente las empresas están haciendo un mayor provecho de esa información y que en el fondo ellos no están recibiendo ningún beneficio a cambio. Y peor aún, tienen esa sensación o ese desconocimiento de que existe una ley o que ellos tienen ciertos derechos que se pueden respaldar. Entonces yo creo que ahí también hay un gran desafío a nivel no solo de país como ciudadanos de educarnos, sino también de las empresas de hacer consciente que existen estos mecanismos o estas principalmente derechos de administración, de consentimiento, etcétera, para también crear un ecosistema mucho más saludable, ¿cierto? La Asociación de Marketing Directo y Data de Chile creó en su minuto un código de ética respecto del uso de datos en Chile, que fue la primera empresa, el primer gremio en el fondo de empresas en Chile que impulsó una perspectiva ética en torno a este tema. Pero no todas las empresas están sumadas a este gremio. Obviamente también hay muchas que por temas de inversión no solo no pertenecen al gremio, sino que me refiero a entender todos estos mecanismos, invertir en temas de protección y privacidad de datos, también están muy al debe. Y hoy día no solo vamos a tener un desafío ético, sino que como empresas tenemos un desafío en el fondo sustancial, que tiene que ver con una mirada estratégica, con una inversión, con un trabajo, hoy ya a corto plazo, porque la ley no nos va a esperar más, en donde las sanciones son graves y son precios que va a haber que pagar, en el fondo, en la medida en que las empresas no se sumen a esta nueva tendencia o esta nueva realidad, en el fondo, del uso de datos en Chile. La última pregunta, en verdad, que es un poco la pregunta malintencionada. Desde tu perspectiva, tanto profesional como personal, ¿dónde cae la responsabilidad de los datos que se están entregando y del manejo que existen de los datos? La responsabilidad recae en los sistemas y cómo está desarrollado este sistema para la recolección y recopilación de datos, o en el usuario que los entrega. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Estás haciendo este trabajo con Álvarez? ¿O no? No. Ah, ya. ¿O con Paco más? ¿No? ¿Tampoco? No, con Oscar Bustamante. Oscar Bustamante. Me acuerdo que en mi defensa de tesis, Álvarez me hizo una pregunta similar, en el fondo. Porque es una pregunta interesante, porque pone dos filosofías en el fondo, dos miradas mundiales de cómo se entiende el uso de datos. Tenemos esta mirada
mucho más paternalista por un lado, de la mirada europea, ¿cierto? Occidental, que tiene que ver más con un rol del Estado como ente protector en temas de quién es el responsable del cuidado o el garantizar este resguardo del derecho de las personas. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo el Reglamento General de Protección de Datos tiene una mirada, insisto, mucho más paternalista o maternalista, y dependiendo de cómo se vea, pero de proteger o anticipar, ¿cierto? Poner este como manto protector en temas de que son más las empresas las que tienen que asumir esta responsabilidad, que tienen que hacer uso del pago también de ciertas deudas en el caso de reiterar en la falta, de proactivar o simplificar, por ejemplo, los términos y condiciones y una serie de mecanismos que es súper válido también, porque en el fondo es, y ahí lo veíamos también en los datos de los mismos chilenos y que se refleja un poco desde esa mirada, de que la empresa hoy día no solo es una percepción, están haciendo un más uso de esos datos, están sacando un mayor provecho del uso de los datos y en el fondo no están invirtiendo en experiencia. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día las empresas sí están en falta. Y creo que eso también es súper interesante de ver y ahí podremos explorar otro tema. Pero para no descarrilarme con la idea, si quieres después vuelvo, también está la otra mirada, ¿cierto? La mirada más norteamericana o más individualista en el fondo, donde tenemos que Estados Unidos tiene una mirada mucho más, más desde que el individuo es el responsable de a quién le está entregando la información y si probablemente una empresa haya hecho uso de esos datos, haya sido probablemente porque el usuario entregó o dispuso de sus datos en internet y por lo tanto él es el responsable de qué se haga con esa información en el fondo. Y desde esa mirada también entendemos de que hay ciertas leyes en ciertos estados de Estados Unidos que tienen esta otra mirada más paternalista, pero en el fondo son en estados como California, que se entiende también por qué lo hacen, porque tienen una vinculación económica en el fondo con el mercado norteamericano. Hablamos de empresas de tecnologías como Apple, etcétera, que vemos que están súper comprometidas con la privacidad, pero en el fondo es porque tienen una mayor capacidad de mercado. Entrando a Europa se comercializa mucho mejor y por lo tanto tienen que cumplir con ciertos requisitos o ciertos reglamentos. Por lo tanto, la mayor cantidad de empresas tecnológicas hoy día están en California y justamente California es la que tiene una ley específica en temas de protección y privacidad de datos donde hace a las empresas mucho más responsables. Yo creo que un híbrido, francamente, ahí como para no mojarme con ninguna de las dos visiones, estoy muy de acuerdo en el fondo con que las personas son responsables. Creo siempre desde esa mirada más libertaria que el individuo es el responsable de a quién le está haciendo entrega de esa información. Y en ese sentido, por eso está el desafío de que hoy día como ciudadanos tomemos mayor conciencia de dónde estamos poniendo nuestros datos, qué formulario estamos llenando, cuál es la finalidad, en el fondo estamos leyendo o no los términos y condiciones, que es algo que efectivamente no hacemos. Y lo mismo también pasa con las redes sociales. Yo al menos desde un tiempo a esta parte me volví muy también hermético en ver qué es lo que muestro en redes sociales o qué es lo que expongo. También tiene también ahí que ver un cambio también etario en donde ya no nos exponemos con tal facilidad, pero también forma parte de nuestra privacidad y creo que los primeros garantes de cumplir ese derecho somos nosotros mismos con cómo nos exponemos. Pero por otro lado también estoy de acuerdo en que tanto la empresa o el Estado también tenían que tener un cambio específico. Me refiero a Estado a nivel de normativa mucho más duras en temas de sanciones efectivas, porque el Estado también no queda libre de pecado en ese sentido. Yo te hablaba, por ejemplo, del CERVEL, que hizo mal uso de esas fuentes de datos. Tenemos otros casos como el Ministerio de Salud, que también en un periodista de CIPER en su minuto, ahí puedes buscar el caso, se conectó a una red de Wi-Fi y accedió a toda la información de datos sensibles del Ministerio de Salud, lo cual también dejó en evidencia una fragilidad tremenda a nivel de ciberseguridad del Ministerio, y en donde el Ministerio más encima lo demandó al periodista por acceso a información de datos sensibles de los pacientes. Entonces ahí tenemos también de que el Estado también, entendiéndolo también como una empresa, ¿cierto? La empresa de todo, también tiene que sumarse a este carro, tiene que hacer cambios importantes a nivel interno, a nivel de estructura, y por lo mismo también la empresa. En el fondo,
yo siempre veo el uso de los datos como una finalidad de hacer un ecosistema mucho más sostenible, mucho más enfocado en las personas y por lo mismo garantizar mejores experiencias. Y creo que esa es la sensación que hoy día existe de disconformidad de gran parte de la población, en el fondo. Que hoy día a lo mejor estamos entregando nuestros datos, estamos entregándolos con la finalidad de que nos entreguen mejores experiencias, mejores ofertas, pero en el fondo, por más que generemos un alto consumo en una tienda, en un supermercado, en una tienda retail, en una empresa de banco, nos siguen llamando cuando les decimos que no nos llamen, nos siguen enviando ofertas de productos que a nosotros no nos interesan, y hay muchos ejemplos y muchos casos de eso. Entonces, creo que ahí también se mezclan dos mundos, es cómo yo te doy el dato y qué es lo que tú me entregas, en el fondo. Entendiéndolo como algo transaccional. Suena más frío, pero en el fondo es como yo transacciono, en el fondo ese dato o esa información personal para que tú me entregues una mejora en mi experiencia, un mejor producto, un mejor servicio, etcétera. Y que eso hoy día nos tiene muy disconformes. Hoy día yo creo que como industria, pese a que hay ciertos sectores o ciertas empresas en particular que han avanzado en brindar mejores experiencias a sus clientes, hay muchas que también dejan al debe esa parte justamente porque almacenan datos y no saben para qué.